Gabriel Cifuentes, buenos días. Muy buenos días, Juanca, para usted, para Juan y para toda la audiencia. Don Juan Falcornet, buenos días. Juan Camilo, un fuerte saludo para ti, para mi querido Gabriel Cifuentes y toda la audiencia. Siempre un gran placer. ¿Sabe qué pena quedarme con eso? Me agrada mucho la noticia de Julio Riaño. Vuelve a temas de protocolo un hombre tan importante para la diplomacia de nuestro país. Recordemos que hubo una polémica bien brava porque él estuvo en la embajada de Turquía durante 7 años hasta este gobierno, ¿no? Recordemos, este gobierno que se metió en una polémica muy grande, pues por intentar sacar a un diplomático de carrera, Julio Riaño, que siempre ha sido muy importante para la diplomacia de nuestro país. Pero bueno, hablemos de este tema de la posesión. Don Gabriel, ¿qué mensaje manda este tema? Una posesión donde Cali ya empieza a vivir un evento tan grande como este que por lo general siempre se hacía aquí en la capital de la República. Juanca, lo ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella en diferentes oportunidades, en varias de sus alocuciones. La posesión en Cali tiene o encarna dos mensajes fundamentales. El primer mensaje es el mensaje de un gobierno que va a estar volcado hacia las regiones, que va a endurecer, si se quiere, los esfuerzos hacia la descentralización política y administrativa. De hecho, Bogotá no será exclusivamente el centro de la acción política, sino que se está incluso señalando la posibilidad de tener sedes alternas a la presidencia. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis y tener un asterisco, y es decir, la posesión en otro lugar por fuera de Bogotá, que nunca había sucedido en la historia republicana, eh, es un mensaje fuerte, es una decisión cargada de simbolismo, pero no es suficiente. Es decir, esto no puede quedarse en papel, no se puede quedar simplemente en retórica, no puede quedarse simplemente en un hecho ceremonioso y conmemorativo como es el 7 de agosto, sino que habrá que ver cómo el presidente Abelardo de la Espriella, con el desarrollo de su gobierno, efectivamente va a materializar esa idea de descentralización política y administrativa en sus 4 años. Pero ahí está el primer mensaje y es justamente tener un gobierno volcado hacia las regiones y fortalecer la idea de la descentralización. Y el segundo mensaje, no menos importante, la posesión se da en el suroccidente del país, inicialmente en la región del Cauca, que por cuestiones de la inestabilidad del volcán Puracé no pudo ser Popayán la sede de la posesión, pero el suroccidente del país ha sido una región azotada por la violencia, por el abandono del Estado. Allí hacen presencia diferentes grupos armados ilegales, allí tienen lugar varias de las hectáreas, de las cientos de miles de hectáreas de coca en el país, y siempre ha sido una región inestable en términos de orden público. Y recordemos que una de las principales banderas de este gobierno es justamente reforzar la política de seguridad. Así que no es de menos, no es coincidencia que la posesión se dé en el suroccidente del país, en donde regiones como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, incluso el Chocó, han sido afectadas por la violencia, y ese creo que es el principal mensaje que deja esta posesión. Claro. Em, ¿Cómo uno descentraliza, profesor Falcornet, verdaderamente, más allá de los símbolos? Pero el sistema, ¿cómo se Oh, descentraliza? ok, Juan Camilo, muchas gracias. Pues la verdad, yo coincido con gran parte de lo que dice Gabriel Cifuentes en el entendido de que esto tiene que superar la parte simbólica y la parte, de pronto, si me permiten la expresión histriónica, de que la posesión se haga material y formalmente en otro lugar fuera de Bogotá. Pero acá lo cierto es que para que haya una descentralización completa, rigurosa, se requiere primero que efectivamente los entes territoriales y las autoridades gubernamentales, gobernadores, alcaldes, consejos, etcétera, realmente tengan la capacidad de tener recursos, de ejecutar recursos y de sacar sus territorios adelante. Para eso se requiere que haya gran apoyo por parte del gobierno nacional y se den todas las
garantías para que estos entes territoriales puedan desarrollar plenamente todos sus proyectos, y quién mejor que ellos, que conocen sus necesidades de primera mano, para poder empezar a trabajar. Entonces, esto fue lo que lamentablemente nosotros no vimos que pasó en los 4 años del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, donde se amarraron los recursos, donde se le intentó quitar o de alguna manera coaccionar esa independencia que tenían los mandatarios locales, los mandatarios territoriales, para poder tomar una serie de decisiones. Entonces, ese contrapeso del gobierno nacional, incluso, por ejemplo, Bogotá, que fue una de las ciudades que más tuvo que soportar todo el bloqueo que hubo con esa construcción del metro de Bogotá, que está en estos momentos en proceso, o también cuando nos retiraron la fuerza pública, la presencia de la policía, pues eso hace que no pudiese desarrollarse completamente gran parte de los proyectos del alcalde, y eso se vio replicado en gran parte del territorio nacional. Entonces hay que darles independencia, hay que darles garantía, y muy seguramente que el presidente se esté moviendo por los territorios, pues ayudará de alguna manera a dar esa confiabilidad y dar también esa certeza de que hay un gobierno que se va a comprometer con los territorios, pero esto tiene que pasar efectivamente de la imagen que estamos viendo a los hechos significativos que recuperen todo esto en los territorios. Claro. Eso va a ser un punto bien importante. En temas de seguridad, pasado mañana hay un Consejo de Seguridad allí en la capital del Valle. Van a exponer, por supuesto, las necesidades, y el alcalde Alejandro Eder, lo escuchaba Gabo, y ha dicho, lo principal es destruir las faldas llenas de coca que en este momento están rodeando a la capital del Valle del Cauca. Usted, a tan solo 15 kilómetros de la Universidad Santiago, ya hay cultivos de coca. Esa va a ser una necesidad, y también va a ser una respuesta a la comitiva, en parte también, que ha mandado Estados Unidos, que ha sido enfocada en temas antinarcóticos, ¿no, Gabriel? Sí, déjeme, Juanca, primero señalar que estoy de acuerdo con lo que Juan comentaba, y quizás sumar un dato o un elemento adicional frente al tema de la descentralización. El presidente tiene en la mano la posibilidad de reglamentar el acto legislativo que aumenta las transferencias directas del Sistema General de Participaciones a las regiones. Y recordemos que ese fue uno de los proyectos de iniciativa parlamentaria, pero bandera del exministro del Interior Cristo, prometiéndole a las regiones que aumentaría el nivel de recursos que le llegaría. Lo que no está claro todavía es si la transferencia de recursos también tendrá una transferencia de competencias y de funciones, pero lo que quiero decir es una forma de enviar un mensaje no solo simbólico, sino también material, y de demostrar el verdadero compromiso que tiene el presidente Abelardo de la Espriella con ese aumento de la autonomía de las regiones, sería reglamentar, cosa que tiene que hacer a través del Congreso, esta ley de competencias que permite identificar de qué manera ese aumento progresivo de los recursos que se transfieren a las regiones también van a contar con un traslado de las funciones. Pero eso es simplemente un paréntesis para decir, hay algo concreto que podría decidir el gobierno, y tomar la decisión política de impulsarlo, de gastar capital político, dado que el Congreso, según se entiende por el mismo ministro del Interior, no va a ser un protagonista como sí lo fue durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora, en materia de seguridad, muy importante, Juan Camilo, el sábado se espera además que ya esté firmado uno de los 3 decretos anunciados por parte del presidente Abelardo de la Espriella para definir las zonas rojas en el país, zonas que, según los datos oficiales, son las zonas más afectadas por el conflicto, donde hacen presencia grupos armados y donde se comenzará a desenvolver y a ejecutar la nueva política de seguridad, que tiene también dentro de sus ejes, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico y contra los cultivos. Pero aquí hay que ser muy cautelosos, Juan Camilo y Juan,
porque si bien es importante reforzar la política de seguridad, retomar todas las acciones que están en cabeza del Estado para erradicar, se ha hablado incluso de volver a fumigar de forma aérea, de judicializar a todas las cadenas en la producción de estos alcaloides. Esta visión es muy importante, pero le hace falta también otra parte. Y es que generalmente esos territorios en donde hay cultivos de coca son territorios en donde no ha habido presencia del Estado más allá de la esporádica visita de los militares y de la fuerza pública. Estas comunidades, el raspachín, yo no conozco, Juan Camilo, el primer raspachín que anda en Ferrari. Lo que sí se conocen son campesinos pobres que no tienen otras alternativas, que muchas veces están bajo el yugo y la presión de los grupos armados. Y entonces, a la mano dura, se le tiene que acompañar también con una estrategia de política social para darle oportunidades y llevar desarrollo en estos territorios que tienen cultivos de coca justamente porque hay una ausencia del Estado, porque el control no ha sido efectivo, porque los campesinos no tienen otras alternativas. Entonces creo que no podemos pasar de un modelo absolutamente laxo como el del presidente Gustavo Petro, que prometió esa inversión social, pero fracasó abierta y contundentemente también por la laxitud en los diálogos con los grupos armados, a una política absolutamente reactiva y únicamente volcada al componente de seguridad. Yo creo que ese balance de tener una mano fuerte, pero también la mano social del Estado tendida hacia las comunidades más vulnerables es fundamental. De lo contrario, y esto ya lo vimos en gobiernos anteriores, usted puede erradicar 300.000 hectáreas de coca, pero al final del año va a tener una resiembra de 300.000 hectáreas de coca porque simplemente la economía ilegal se va desplazando. Entonces, la política de seguridad no puede ser exclusivamente la política del gato y el ratón, tiene que ser una política articulada, integral, completa, que tenga la mano dura, pero tenga también el acompañamiento de una política social integral y de presencia estatal en todos los niveles.